Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a aprender qué es el procesamiento del lenguaje natural y qué es la generación del lenguaje natural. Así que sin más dilación vamos a por ello, porque este vídeo sí que va a ser igual algo más largo que los demás. Y bueno, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? Bueno, pues el procesamiento del lenguaje natural es un campo de la inteligencia artificial que lo que hace es investigar cómo es la comunicación humano-máquina usando lenguas como por ejemplo el español, el inglés o el chino. A esto también le podemos andar el indio, el que queramos, pero básicamente he puesto esos tres porque son los más utilizados, ¿vale? ¿Y cuáles serían sus usos? Bueno, pues sus usos serían, por ejemplo, procesar, analizar y archivar documentos grandes, analizar los comentarios de los clientes, analizar las grabaciones de los call centers, chatbots para ofrecer un servicio personalizado, clasificar y extraer texto y traductores, ¿vale? Estos son algunos de sus usos. Y bueno, para hacer todo esto usa ciertas técnicas. ¿Y cuáles son estas técnicas? Bueno, pues estas técnicas serían, por ejemplo, la tokenización. ¿Y en qué consiste la tokenización? Bueno, pues esto lo que hace sería separar todas las palabras de una frase en unas entidades que se llaman token, ¿vale? Entonces, ahora con esas palabras separadas en tokens, lo que se va a poder hacer es trabajar. ¿Y cómo se trabajarían? Pues tendríamos que pensar si cada token le daríamos una puntuación, cómo podemos tratar las mayúsculas, si podemos unificar las palabras similares en un solo token. Entonces, dándole esos sentidos, podríamos llegar a entrenar un modelo. ¿Qué más? También tenemos el POS. ¿Esto cómo funcionaría? Clasificaría las palabras recibidas o las frases recibidas, mejor dicho, las frases en verbo, sustantivo y adjetivo, ¿vale? Entonces, haciendo ese tipo de clasificaciones, podemos también entrenar a una inteligencia artificial que procese el lenguaje. También tenemos otra cosa llamada chunks. ¿Qué hace esto? Esto entiende la gramática de las frases. Es decir, esto hace un parseo de todos los tokens que hemos sacado o que vamos a sacar, y a partir de ahí genera un árbol de estructura. Y con eso también podríamos llegar a entrenar a una máquina, ¿vale? ¿Qué más? Tendríamos también el análisis pragmático. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es detecta en qué tono se han dicho las frases, como es, por ejemplo, ironía, sarcasmo, intencionalidad o qué intencionalidad tiene, ¿vale? Y con eso pues también podríamos entrenar a una máquina. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Pag of Words. Esto consiste en crear una matriz, ¿vale? Que cada columna sea un token. Y luego se puede contar cuántas veces ha aparecido ese token en la palabra. Entonces podemos coger una palabra, sacar distintos tokens de la palabra, o sea, de la frase, ¿vale? Y después cogeremos y diremos, vale, pues este token, que es esta palabra, ¿cuántas veces aparece en la frase? Y en función de eso podríamos llegar también a entrenar a una máquina. ¿Qué más? También tenemos el WordZBek. ¿Qué hace esto? Esto coge y lee una gran cantidad de texto, ¿vale? O sea, lee enormes cantidades de texto y memoriza qué palabras son similares y en qué contextos, ¿vale? Entonces coge y dice, vale, esta palabra que me ha salido aquí varias veces, ¿en qué contextos se ha dicho? Y juega con ello. Entonces, esto sería un poco una pincelada, ¿vale? Muy ligera sobre cómo funciona o qué sería cada técnica usada, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver qué es la generación del lenguaje natural. ¿Y qué es la generación del lenguaje natural? Esto es cuando los sistemas informáticos convierten los datos que tienen ellos en texto y escriben información, ¿vale? Esto sería algo como, vamos a poner que el procesamiento del lenguaje natural es, yo le digo algo a la máquina lo lee y lo convierte en datos para sí misma, y esto sería el proceso inverso, ¿vale? La máquina tiene una información que me tiene que dar a mí y lo que hace es convertirla en lenguaje natural, ¿vale? O lenguaje de texto o lenguaje de chatbot, porque una vez que tengamos el texto luego podemos mezclarlo con otro tipo de inteligencias. Estos, que son los más sofisticados, ¿vale?, disponen de una habilidad de extraer y procesar grandes cantidades de información para después compartirla de forma fácil de entender para las personas. Es decir, si yo, por ejemplo, cojo un artículo de una ley, o vamos a poner, yo qué sé, el BOE, ¿no?, que sale cada cierto tiempo aquí en este país, es un
Es un PDF, es un documento que sale con las distintas nuevas leyes, ayudas. Entonces, eso es un texto súper extenso que la gente, pues los que saben de este tipo de cosas sí que pueden llegar a entenderlo, pero un ciudadano de a pie a lo mejor no lo entiende con la misma facilidad que una persona que está leyendo ese tipo de textos todos los días. Pues nosotros podríamos coger todo ese PDF, dárselo a una que procese todo el lenguaje natural, y una vez que tenga los puntos clave, ¿vale?, de ese texto o de ese documento, lo que haría sería dárnoslo a nosotros generando un lenguaje natural que sea entendible, porque es que si no, no podríamos entenderlo. Esto sería un ejemplo, ¿vale?, muy, muy rebuscado. Hay ejemplos más sencillos, como por ejemplo sería un chatbot, ¿vale? Tú a un chatbot le puedes decir, oye, como sacó Google hace, creo que fue en 2018, ¿vale? Sacó una inteligencia artificial que era capaz de llamarte a la peluquería. Pues eso era una IA de generación de lenguaje natural. Al final, tú al ordenador le decías, quiero que me cojas cita entre las 12 y la 1 en una peluquería, y el ordenador, ¿qué hacía? Bueno, pues sabía que de 12 a 1 tú querías una cita a cualquier hora, y llamaba y traducía todo al peluquero y hablaba con el peluquero para conseguir una cita, y todo mediante generando lenguaje natural. Entonces el peluquero le decía, sí, pero esto, ¿qué quieres? ¿Una cita a qué hora? Y el otro y la generación de lenguaje natural le decía, bueno, pues la quiero sobre las 12 y la 1. Y el peluquero le decía, bueno, ¿y podría ser a las 12 y cuarto? Y le decía, sí, sin problema. Entonces, el sistema era capaz de reconocer con el procesamiento del lenguaje natural las cosas que le decía el peluquero, y después, con la generación del lenguaje natural, era capaz de darle las respuestas, ¿vale? Y en modo humano y todo. O sea, tenéis el vídeo por ahí, si queréis os lo dejo en la descripción, pero es que es súper interesante, ¿vale? Y ahora os voy a poner algunos usos, ¿vale?, que podría tener la generación del lenguaje natural. Podría escribir emails de manera automática. Podría recomendarte productos y servicios acordes a tu estilo de vida o lo que tú suelas usar en tu día a día. ¿Qué más? Podría pedir una cita por ti. Es decir, este ejemplo que os acabo de comentar de pedirte una cita en la peluquería, que te llame al peluquero, también lo podría hacer, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, de momento no está al alcance, pero bueno, poco faltará. Y escribir artículos de prensa, ¿vale? Esto también es muy potente. Tú le puedes dar todos los datos sobre lo que está pasando, por ejemplo, en cualquier sitio, en cualquier ámbito, una noticia relevante, y cogería y diría, vale, pum, 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 y te relataría un artículo de prensa. Y bueno, pues esto sería la generación del lenguaje natural y el procesamiento del lenguaje natural. Espero que os haya gustado el vídeo, dar a like, suscribiros si no lo estáis, y chao, chao.